ejemplo aquí. Déjenme ver dónde estamos. Déjenme ver aquí. Estamos viendo los muelles. Vamos a compartirla. Así en lo que abre la página, el archivo, una definición sería la diferencia que tienes entre el diámetro. Vamos a suponer que tu resorte lo estás metiendo en un orificio. Es la diferencia que existe entre el diámetro interior del orificio y el diámetro exterior del resorte. Digamos que es el juego. A ver, aquí. Algún ejemplo que tengamos que se pueda ver. En la teoría no veo ningún ejemplo. Ya vamos a ver si lo podemos ver aquí. Déjame lo comparto. Ya lo están viendo, ¿ah? Sí, profe. Entonces imagínense que voy a hacer que este resorte que está aquí lo voy a poner dentro de un orificio. Vamos a ponerlo sin relleno. Entonces, el diámetro que tengo, suponiendo que este fuera un orificio, aquí voy a tener el diámetro interior del orificio. ¿Sí? La diferencia que tengo de ese diámetro con el diámetro exterior del resorte viene siendo mi holgura diametral. Si lo vemos ahora que estuviera dentro, que tuviéramos una varilla por dentro, o sea, suponer, ahora tenemos acá esta no se va a ver muy claro. Me da saltos muy grandes. Bueno, pero vamos a ponerlo ahí. Suponiendo que ese fuera una varilla que va por dentro del resorte, entonces yo tendría un diámetro exterior de la varilla. Válgame. ¿Sí? ¿Y aquí cuál sería la holgura? Desde la varilla. ¿Cuál sería la holgura entre el resorte y la varilla? El diámetro exterior de la varilla y el interior del resorte. Así es, exactamente. Es lo que me va a permitir que yo pueda moverme dentro del resorte, ¿sí? O bien si estoy hablando del orificio, es lo que se podría mover dentro del el resorte dentro del orificio. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Yo tengo una duda, profe. Ajá. En el ejemplo de análisis por fatiga del día 29, Ajá. usamos el criterio de Gerber, pero usamos el que ya sabíamos desde el parcial anterior y no el que teníamos para resortes. Quería saber por qué.
A ver, en el problema 29. Vamos a salirnos de esto. Es que lo está abriendo apenas. Aquí en el problema del día 29, ¿cuál número? ¿Cuál problema? Te preguntan, Gerardo. Ay, perdón, estaba silenciado. Sí, no te Ese apures, ¿qué pasó? sería el segundo, el de análisis por fatiga. ¿En el resorte de extensión? Sí, ese de extensión, pero el segundo. Ok. Aquí. Ese, ajá. ¿Por qué usamos ese criterio de Gerber y no el que teníamos que es para resortes? Este es para resortes también. ¿Este también sirve para resortes? Sí, es para cualquier material. Ah, ok. Entonces en el examen podríamos usar cualquiera. Cualquiera. Ujú. Ok. Sí, Ah, no. nada más y acuérdense que lo único que hay que hacer es cambiar a SSUT, Tau M, Tau M, SSE, SU, SSU, perdón, SSU, SSU y Tau A, ¿sí? Porque acuérdense que aquí estamos trabajando con torsión, Ok. ¿sí? Gracias, profe. Ahora, aquí es lo que hubo alguna duda. Los valores de Zimmerli y de Sainz son para determinar el límite de resistencia a la fatiga por torsión. Si aquí yo en este criterio también considerara el criterio de Zimmerli, entonces esto se haría cero y me diría que el límite de resistencia a la fatiga es igual a la amplitud de la resistencia, ¿sí? Entonces, ese es lo importante. Este es en el único, bueno, este es en el caso de Gerber. En el caso de Goodman sería sin estar al cuadrado, ¿sí? Pero nada más Zimmerli es para determinar el límite de resistencia a la fatiga. Ya después el SSA que utilizamos también en el factor de seguridad que podemos poner SSA sobre tau A, ¿sí? SSA lo tendríamos que calcular con la fórmula que aparece, a ver si lo puedo abrir rápido. Vamos a diseño. Capítulo 6. Aquí, en las tablas. ¿Sí? El SSA lo sacarían de esta fórmula. Para Gerber y para Goodman sería esta fórmula. Este SSA, aquí igual, acuérdense que esto es por esfuerzos normales. Si lo estamos haciendo a torsión, entonces aquí cambia SSA, aquí es SSE, SSU, SSU y SSE. ¿Sí? Entonces, si te fijas, esta es la fórmula de SSA.
Ok, profe, gracias. ¿Sí? Profe, ¿por qué se usa esa fórmula en específico? Porque Perdón. esta es la de Gerber. Y aquí acuérdense que para el esfuerzo, para el factor de seguridad en el análisis de resortes es SSA entre tau A. Entonces, SSA lo sacamos de esta fórmula. Gerber. Este es Goodman. Uh-huh. ¿Sí? Y la otra que viene siendo el... Para sacar SSE está despejada de aquí de Goodman. Si ustedes se fijan, esto pasaría restando, este pasa del otro lado y luego pasaría dividiendo y es lo que les aparece como SA entre 1 menos SM sobre SSU al cuadrado. Y estos datos SA y SM son los de Zimmerli. ¿Sí? Si se fijan, son estas dos ecuaciones o estas dos ecuaciones. Nada más que este es para determinar SSE y aquí este es para determinar SSA, donde aparece la R. Acá no tengo la R, pero aquí sí tengo la R. ¿Sí? Y la R la podemos sacar en lugar de tener esta relación de la amplitud de la fuerza entre el esfuerzo medio, o la fuerza media, perdón. La amplitud de la fuerza entre la fuerza media, FA entre FM. ¿Sí? Ay, se arregla otro archivo. Regresarme para explicarme bien. Lo abrió. Ya lo abrió. A lo que me estoy refiriendo, por si hay dudas, es a este, ¿sí? SSA, el factor de seguridad, bueno, aquí aparece, el factor de seguridad contra la fatiga es igual a SSA entre tau A. SSA es el que yo les estoy diciendo que lo sacan de la tabla de Goodman o de Gerber, dependiendo de cuál criterio estén utilizando, ¿sí? Ok, profe. ¿Qué más? Profe, bueno, yo no sé si ya le preguntaron esto o si fue un error. Es que en el ejemplo 1030 Ajá. dice que un NF de 1.4, pero en la tabla lo pone de 1.5. Ah, ¿en qué semana están? ¿No te acuerdas? En el día 28. El día 28, a ver, vamos a ver. Digo, puede ser que me haya equivocado. Sí, bueno, es que creí que a lo mejor era por otra cosa o algo así. No, ahorita lo checamos. A desconectar esto, vamos a Y conectar. en esos Ajá. en los que se hace el diseño, eligiendo el material y todo, ahí se puede fijar cualquiera, ¿verdad? De los que nos dan como condiciones específicas. Así es. Sí, de hecho, la cuestión es que si yo les dijera diseñen un resorte con tales características y no les doy el material y no les doy diámetros, pues podría haber múltiples soluciones y revisarlas todas pues, estaría un poquito complejo. Por eso yo les doy el material, pero en un momento dado que ustedes estén haciendo el diseño y no se les especifique, ustedes lo seleccionan. ¿En base a qué? Pues primero en base a la aplicación. ¿Cuál es el problema? El ejemplo 1030. 1030. Vamos a ver entonces. Aquí. Nos dice 18.
con un factor de diseño de la fatiga de 1.4. ¿Sabes qué puede ser que yo haya escrito mal? Así dice en el libro, 1.4. A lo mejor yo lo escribí mal. Ay, no me fijé, pero si quiere ahorita Porque se me hace raro un factor de 1.4. Aquí lo estoy checando ya en el libro. Puede ser que yo lo haya copiado mal. Sí, dice de 1.5. Por eso es 1.5. Aquí está, este está mal anotado. Sí, ok, gracias. De nada. ¿Qué más? Sería ahí de 1.5. ¿Alguna otra duda? Profe, en el examen serían igual 2 ejercicios como la vez pasada. Sí, son 2. Normalmente acuérdense que uno trato de que sea relativamente de aplicación rápida, ¿sí? Y el otro pues sí toma un poco más de tiempo, ¿no? Lo que pasa es que son muchos temas, muchas alternativas. Si hago un solo problema, corremos el riesgo de que si desde el principio se comete un error, se lo llevan todo el problema, ¿no? Por eso trato de que sean 2 donde puedan asegurar algunos puntos. Ok, gracias, profe. ¿Qué más? ¿Esto sí se entiende el proceso? Sí, profe, nada más. ¿Qué cambia cuando usamos esa tabla pero no es análisis estático? Esto es análisis estático. Y si es análisis dinámico, entonces acuérdate que alfa viene siendo tau A. Y entonces aquí SSY se convierte en SSA. Y beta, en lugar de ser 8 veces la fuerza máxima o la fuerza de cierre, acuérdense que todo este término es la fuerza de cierre, cambia a la amplitud de la fuerza, a FA. Ok, gracias. ¿Sí? Aquí lo importante es, por ejemplo, en esta tabla, ¿sí? Que ustedes anoten los datos, porque muchas veces, aunque está tratado de que esta tabla lleve la secuencia que tenemos aquí arriba, ¿sí? Pues hay datos que a veces tenemos que resolver antes. Por ejemplo, pudiera ser que la longitud sólida ya lo pudiera resolver desde el principio, o que sea un dato. Entonces, aunque yo trate de ir en este sentido, a veces tendría que brincar a algún otro punto, resolver y luego regresar. ¿Sí? Entonces, es importante ahí que vean que, bueno, pues aquí está siguiendo ese esquema, pero no necesariamente voy a poder seguir exactamente la ruta de arriba hasta abajo. Sí, a veces voy a tener que brincar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí estamos hablando de que es un análisis por fatiga. Si se fijan, aquí aparece alfa y aparece beta, aparece SA, aparece la amplitud de la fuerza y la fuerza media que nos van a permitir encontrar R. ¿Sí? ¿Qué otro detalle? Esto es lo que te estaba diciendo, mira. Aquí alfa y aquí beta. Alguien me preguntaba, ¿este alfa siempre va a ser el esfuerzo cortante? Sí. Este alfa es tau A. Aquí lo tenemos. ¿Qué más? ¿Se entiende esto del costo? El CDM. No hicimos un ejemplo, pero aparece aquí en su
En el... no está aquí, está acá. Pero necesito compartirlo otra vez. Esto que aparece aquí abajo ¿sí? Es para comparar costos de los materiales, de los resortes, porque puede hacer que yo tenga una solución de un resorte en alambre de piano, puede hacer que tenga otra solución de alambre estirado, entonces este va a representar el costo. El que tenga el costo más alto, pues será el que yo tendría que dejar de lado en caso de que tuviera 2 o 3 alternativas, ¿no? Él buscaría el costo más barato. Entonces, creo que solo hay un problema por ahí y creo que es el que está resuelto, el que hace este análisis del costo, ¿sí? Nosotros prácticamente no lo hacemos porque casi todos los ejercicios son sobre el mismo material, ¿sí? Entonces, no nos preocupamos por el costo, pero esto se podría dar con 2 resortes que cumplen la función y de materiales distintos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ese tiene que ver con este valor que aparece aquí, el costo relativo del alambre. Entonces, 2 resortes exactamente iguales de diferente material, pues tendríamos que el más barato sería el alambre estirado duro. Y así sucesivamente hasta tener un alambre muy especializado como el alambre de bronce fosforado, que cuesta 8 veces más que el alambre estirado duro. ¿Sí? Ahora, en el caso que me estaban preguntando de que si ustedes tendrían que seleccionar el material, efectivamente, ¿en base a qué lo van a seleccionar? Pues tendría que ser en base a su aplicación, en qué lo van a aplicar. Ahora, aquí no sé si hice alguna observación al respecto, pero si no la hago ahora. Aquí, por ejemplo, el alambre de piano se comporta de manera similar a estos otros diferentes tipos de materiales. Entonces puede ser que en algún problema les dicen que utilicen un acero 1085. Si ustedes se van a la tabla, a lo mejor aquí no van a encontrar el acero 1085. ¿Sí? Entonces tendrían que regresarse a esta tabla para ver a qué se parece o a cómo se comporta, y entonces ya verían, una 1085 tiene propiedades muy similares con un alambre de piano, y entonces podrían tomar los datos del alambre de piano. Ok, profe. ¿Sí? Sí. Porque por ahí creo que hay un problema que les da un material que no aparece en estas tablas, entonces se tienen que ir a esta tabla para relacionarla. Creo que es un A200, no me acuerdo cuál es el problema, pero hay uno en que tienen que ustedes analizar eso. Y de hecho es algo que yo les comentaba aquí. Aquí, si ustedes siguen el diagrama de flujo, les dicen primero que elijan el diámetro, y en realidad esto no es cierto. Lo primero que tienen que elegir es el material. Aquí en donde les dice que elijan el material, en ningún lado. ¿Sí? Por eso aquí les anoto en los pasos que primero se les selecciona el acero y luego ya entonces selecciona el diámetro, y entonces ya se van por este lado, ¿no? ¿Qué más? Sí queda claro en el problema, déjame ver, de la clase. Sí, en la clase del día 29 queda claro el análisis
que se hace en los extremos y en el cuerpo del resorte. En este problema, el 1030 creo que es el que me dijeron. En este problema. Sí, sí se entiende los tres análisis que se hacen. Sí, 2 en profe. la argolla y 1 en el cuerpo. ¿Sí? Se entiende lo que es la precarga. Sí. ¿Sí? Ok. Porque este problema tiene un detalle que no sé si se hayan fijado o no. Si observan el ejemplo, la figura que se presenta aquí, les dice que el radio que aparece aquí es de 1/4. ¿Sí? Sí. Pero ustedes tienen que hacer la comparativa con el radio de la curvatura, donde aquí les dice que es 1/2. Este cuarto es visto desde arriba, no visto desde aquí. Y luego si ustedes observan el otro radio que también se incluye, es el radio de la argolla que en los dibujos no se ve. Entonces creo que es este radio que aparece acá. Sí, porque luego a veces entra la confusión. Ah, entonces el radio 1 es este de 1/4. No. Si observan, este radio 2 es el que está aquí. Y el radio 1, como es el mismo diámetro o el mismo radio que tiene el cuerpo de las espiras del cuerpo, entonces el radio 1 viene siendo el mismo diámetro que ustedes van a calcular aquí. ¿Sí? Okay. Profesor, ¿el radio 1 no es igual al diámetro medio entre 2? Así es. Sí, así es. Así es. Así es. Porque en el dibujo es que aquí no es muy claro, pero si ustedes se fijan, la espira da de lado a lado. Lo cual quiere decir que esta espira que está aquí en el extremo tiene el mismo diámetro que el diámetro del resorte. Por eso tienes así toda la razón. Es el diámetro del resorte entre 2, el radio 1. Que de hecho, sí, es que a lo mejor aquí yo puse mal. El radio 1, sí, es el diámetro. Sí, está bien. El radio 2, si se fijan, es el de acá, es de media pulgada. ¿Qué más les podría decir sobre esto? ¿Se entiende cuándo es corregido y cuándo no es corregido? O sin corregir. ¿Lo puede explicar, por favor? Ok. Acuérdense que este es un factor de corrección. Entonces, si yo le quito este factor, entonces sería el esfuerzo cortante de precarga sin corregir. El KB es un factor de corrección que es un similar a lo que habíamos visto nosotros como una concentración de esfuerzo por la curvatura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos aquí sin corregir, observen que aquí le estoy quitando el KB. Porque yo aquí hice el análisis con el KB. ¿Sí? Entonces, sin corregir, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entrar a esta tabla, para ver en qué área o en qué zona se encuentra ese resorte. Aquí yo puedo ver que tengo un índice de aproximadamente 8.5 con un esfuerzo sin corregir de 12.82. Aproximadamente aquí sería 12.5 a la mitad, entonces arribita estoy viendo que me encuentro en un intervalo donde es fácil de corregir, inclusive podría decir que es un resorte comercial. ¿Sí? Ya. Si lo tuviera más abajo, quiere decir que yo no me costaría trabajo fabricarlo, o si lo tuviera muy alto, es decir, con una
precarga del resorte muy alta, entonces estas dos áreas, tanto la roja como esta amarilla, me estaría diciendo que el resorte que yo quiero utilizar difícilmente lo voy a poder conseguir, ¿sí? Entonces ya sea que yo reduzca el índice del resorte para encontrarme más de este lado y pueden tener unas precargas mayores, o incrementar el índice, pero voy a reducir las precargas, ¿sí? Sí se entiende esa precarga, ¿no? ¿O no se entiende? Es la fuerza para mantenerlo unido, ¿no? Así es, las espiras cuando las están fabricando el resorte, las hacen con cierta fuerza que las une, como si estuvieran siendo comprimidas unas con otras, ¿sí? Si ustedes se agarran un resortito de estos, se van a dar cuenta que ustedes al principio, cuando lo empiezan a estirar, pues no se nota que las espiras se separen. Quiere decir que tienen una precarga que evita que las espiras se separen. Y es hasta que ustedes venzan esa precarga que cuando en realidad se van a empezar a separar. ¿Sí? Exactamente. Aquí, ¿qué más les puedo decir sobre esto? Pues creo que lo general no debería de haber problema. Aquí lo que ustedes pueden ver es que al final, en el análisis que se hace, donde se supondría que va a fallar es en la argolla, ¿verdad? ¿Sí lo checaron eso? Aquí. Analizamos extremos por flexión, aquí está, y vemos que la fuerza máxima es en el extremo, que es de 85.53 libras, ¿sí? Analizando todas, vemos que esta es la más pequeña, lo cual quiere decir que en el punto A, creo que sí, en el punto A, es donde tenemos la flexión, ahí es donde voy a tener la posibilidad de falla. Por eso en este tipo de resortes conviene incrementar el factor de seguridad. Imagínense que se rompe la argolla y sale volando. Entonces puede, pues, si está libre, podría golpear a alguna persona, o si está dentro de la máquina, podría ser que se introdujera en otros espacios. Entonces por eso la argolla tiende a ser la crítica, ¿no? En un resorte de extensión. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, profe. ¿Qué más se les ocurre? Profesor, entonces para que quede claro, si algún material no viene en la tabla, tenemos que buscar su comparativa o su análogo con los que sí vienen en la tabla. Así es, así es. Eso si nada más tienen como disponible el libro. Si pueden investigar sobre el mismo material, pues ya vamos a buscar que busquen la ficha técnica del material por internet o con algún fabricante, pues entonces ya tendrían los datos de exclusivos de ese material. Pero si no lo tienen, pues entonces sí tendrían que usar un similar. Por ejemplo, en la tabla 10.4 sí viene el A229, pero en la tabla 10.5 ya no aparece el A229. Ahí yo tendría que buscar que se parece más el A229 al A228 o al A227, o ¿cómo sería? Ahí puedes ver en la tabla, déjame ver, otra vez. Entonces dices, en la tabla, aquí en la 10.4, no aparece aparece la 229, ¿verdad? Sí. Y acá en la 10.5 no te aparece la 229. Entonces tú puedes buscar, estamos hablando de alambre de piano. No, templado y revenido, la 229. ¿Sí? Entonces buscarías acá, templado y revenido en aceite, y verías si aquí aparece, por ejemplo, aquí está la 227, tendríamos que ver, aquí el estirado duro está la 227.
Entonces sería un alambre estirado duro. ¿Sí? Oh, sí, ya vi. Ok, gracias. O si estás buscando el A229, entonces buscarías un alambre templado en aceite. Ahora, por ejemplo, aquí no tienes el A229, pero entonces usarías el templado en aceite. Que de hecho creo que este A239 creo que es un error. Creo que aquí debería decir A229. Pero no lo he podido confirmar porque en todos los libros, inclusive en el nuevo, viene el mismo valor. Esas tablas que están en su diapositiva, ¿de qué versión o edición del libro es? Esa es la 9ª edición. En la 10ª aparece igual. Sí, por eso te digo que no puedo confirmar si este es un error. Pero aquí la cuestión es que tú dices, bueno, una 229 aparece aquí como templado y revenido, acá no me aparece, entonces lo puedo checar acá y me dice que el A229 es un templado en aceite, entonces considero este. Templado en aceite. Que de hecho también es otra duda, porque aquí dice templado y revenido, y en la otra tabla nada más dice templado, ¿sí? Entonces, ¿es templado y revenido o es templado o revenido? En fin, es un proceso de enfriamiento para endurecer el material nada más. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más que le salga ahí de dudas? Esto es como que sacan las fórmulas. Ya vimos que con la frecuencia no hay problema. Ya estamos viendo aquí los ganchos. Aquí es donde les digo que si ustedes se fijan en el análisis, dice que la falla normalmente la vamos a tener en este punto. Entonces, por eso se usa un factor de seguridad más grande para evitar que salga volando el pedazo en caso de que se llegue a romper. ¿Verdad? Pues creo que básicamente es todo. Un punto que a veces no se entiende mucho es, por ejemplo, el caso de esta fórmula. Si ustedes buscan esta fórmula de hecho, aquí podemos poner YS para que no haya problema. Pero si ustedes buscan esta fórmula, no la van a encontrar en el libro. ¿Sí? Pero es una fórmula que es de razonamiento. ¿Sí? Si yo tengo mi resorte sin ninguna carga, voy a tener la longitud libre. Si yo le aplico una carga, va a haber una deformación y una longitud. La suma de estas dos me da la longitud libre. Si yo sigo comprimiendo hasta que todas las espiras quedan juntas, esa va a ser mi fuerza de cierre. La longitud que voy a tener ahí va a ser la longitud sólida. Y la deformación que voy a tener va a ser la deformación hasta llegar a la longitud sólida. Y entonces tengo que mi longitud sólida más la deformación y ese va a ser igual a la longitud libre, ¿sí? Esto como que a veces les cuesta trabajo entenderlo y en los exámenes se atoran ahí porque lo andan buscando en el libro y en el libro no lo encuentran. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Pues creo que en general no deben de tener problemas.
¿Alguien revisó esta parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? Nada más en el de cuerpo doble no entiendo bien cómo sería la torsión. Es igual, nada más que aquí tendríamos que ver si la parte interna tiene una sujeción, porque si ustedes se fijan, aquí yo aplico la fuerza de cierre, ¿sí? Y aquí entonces se va a generar un esfuerzo cortante porque estarías como tratando de doblar, ¿sí? O sea, en este pedacito de aquí tendrían el momento torsionante de, si ustedes se fijan, el análisis que se hace en este resorte es por flexión, es sigma, pero en este punto yo tengo torsión, porque es como si girara el resorte sobre su propio eje, ¿no? ¿Sí? El libro no nos dice cómo hacer este análisis, pero ustedes lo pueden identificar porque aquí gira, viéndolo de este lado, esto estaría girando hacia la izquierda en sentido contrario a las manecillas del reloj, y en este punto, si yo analizo ese punto, toda esta espira estaría tratando de girar alrededor del alambre. Ok, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más que tenga dudas de esto? Yo sé que esto se los mencioné muy rápido, pero fíjense que acabo de revisar un examen de regularización y el profesor que lo elaboró puso un problema de resortes a torsión, donde las espiras son sujetas a torsión. Y el análisis que hizo el alumno que resolvió el resorte lo hace con tau, como si estuviéramos torciendo el alambre, pero ustedes si se fijan aquí, el análisis no es con tau, es con sigma, porque yo tengo un momento flexionante que me hace que este alambre se flexione sobre el centro del resorte. Y si ustedes se fijan en los esfuerzos, es sigma, no es tau. ¿Sí? Bueno, pues no sé si hay algo más que les pueda resolver. De alguno de los ejemplos. Bueno, si no hay nada, entonces, de todas formas, cualquier cosa que se les atore, mándenmelo por WhatsApp. Les recomiendo que lo hagan en el grupo de WhatsApp, porque así, si alguien más tiene la duda, ahí lo puede resolver. Si me mandan mensajes personales, pues sí se los resuelvo. Pero el detalle es que si a alguien más le surge la duda, pues entonces voy a responder lo mismo varias veces. Si digo, no, tengo un problema de estar respondiendo, pero creo que es mejor si lo hacen al grupo. Ahora, el lunes es el examen, el martes tenemos que entrar con el siguiente tema. Y la cuestión aquí es que tenemos aproximadamente 15 días, quizás un poquito más, para ver dos temas. Uno que es sujeción con tornillos y el otro que es soldadura. Entonces va a estar un poquito más pesado la información y la cantidad de ejercicios para que no lo dejen pasar mucho tiempo, porque entonces si hay un día o 2 días que no estudian, se les va a acumular mucho la información. ¿Sí? Yo creo que vamos a tratar de hacer por lo menos unos 3 exámenes rápidos para que en el primer tema por lo menos tengamos un par de exámenes, y en el segundo, aunque sea un solo examen rápido, y ya después el ordinario.
Sí. Espero hoy subirles ese material, aunque dudo que se vayan a dedicar a empezar a estudiar esa parte, sabiendo que el lunes es el examen, ¿verdad? Pero como quiera, espero hoy subirles el material. Ok. Bueno, si no hay nada más, pues entonces aquí le paramos y pues nos vemos el lunes para el examen. Ok, profe, gracias. Ok, profe. Gracias. Gracias, profe. De nada, que estén bien, que tengan bonito fin de semana. Igualmente. Hasta luego.